Normalmente no empiezo los mensajes con un chiste, pero se los quiero contar. Lo encontré muy, no sé si les va a gustar o no, pero se cuenta la historia de una mamá la mamá estaba despertando a su hijo para que fuera a la iglesia. Hijo, despierta, que es tiempo de ir a la iglesia. El hijo se despierta y le dice, mamá, no quiero ir a la iglesia hoy día. Y la mamá le pregunta, ¿por qué? Bueno, te voy a dar dos razones. Número uno, no me gustan las personas en la iglesia. Y número dos, a las personas de la iglesia yo también les caigo mal. Y la mamá dice, bueno, yo te voy a dar dos razones por las cuales sí tienes que ir a la iglesia. Número uno, tienes 49 años. Y número dos, eres el pastor. Así que, bueno, ese no soy yo por si acaso, ¿eh? A mí me encanta esta iglesia. No tienen que estarme despertando y tampoco vivo con mi mamá. Así que, bueno, Génesis 39, 21. Génesis 39, 21. Si tiene su Biblia, por favor, búsquelo. Si no tiene su Biblia, lo voy a leer. Está el versículo ahí en la pantalla. Dice así, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que ganara la confianza del guardia de la cárcel. Así que hoy día estamos continuando una serie que empezamos hace unas semanas atrás y la serie se llama Historias asombrosas de gente normal. Y la razón por la cual se llama Historias asombrosas de gente normal es que muchas veces cuando uno lee la Biblia, uno lee sobre estos personajes y uno piensa que los personajes son grandes personas que uno como objetivo al leerlo debiera tratar de imitarlos a ellos. Pero la persona que nosotros tenemos que imitar no son estos personajes, sino tenemos que permitir que de la misma forma en que Dios usó a estas personas normales para hacer grandes cosas, Dios también lo puede usar a usted y me puede usar a mí, personas normales para hacer grandes cosas, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Y de eso hemos estado hablando durante estas semanas, pero antes de continuar, quiero contarles que la próxima semana estamos comenzando una nueva serie. Y esa nueva serie que vamos a comenzar se llama Navidad Rota. Y la razón por la cual le puse Navidad Rota es porque muchas veces cuando pensamos en la Navidad, escuchamos y decimos esperanza, amor, joy, felicidad, todas estas cosas, ¿cierto? Pero la verdad es que si somos honestos, la Navidad y todo este tiempo de celebración de Thanksgiving, etcétera, trae consigo también mucho dolor, muchos recuerdos, muchas relaciones tensas, muchos momentos que como que hacen hincapié en pérdidas que hemos tenido o momentos difíciles que hemos pasado. Entonces lo que quiero hacer es, dentro de la próxima serie que comienza la próxima semana, vamos a hablar sobre este tipo de cosas y el resultado de eso al final, obviamente que les voy a traer la esperanza de Cristo. Así que no se lo pierda, comienza la próxima semana. Pero hoy día vamos a continuar con esta serie en la cual hemos estado hablando sobre historias asombrosas de personas normales. Y la premisa es la siguiente. O sea, yo crecí creyendo que la Biblia se trataba de mí, ¿cierto? Lo habíamos hablado la semana pasada. Que la Biblia, cuando uno leía respecto a los personajes de la Biblia, era que uno tenía que lograr ser como ellos, o que las historias hablaban respecto a mí. Entonces yo leía la historia de David, leía la historia de Moisés, leía la historia de Pedro caminando sobre el agua, y yo inmediatamente pensaba que yo era ese personaje en la historia y que yo tenía que ser como ellos. Me contaban, por ejemplo, tienes que ser más como Pablo, tienes que ser más como Abraham, tienes que ser más como Noé, hasta que uno leía cosas negativas al respecto de ellos y uno decía, no, pero esas partes negativas no, solamente las partes buenas. Pero a mí me encantan las partes negativas, ¿por qué? Porque me doy cuenta que son seres humanos igual que nosotros y eso me da esperanza porque se puede usar a personas falibles como la Biblia los describe, yo también soy falible, usted también es falible, Dios también lo puede usar. Y esa es más o menos la premisa de toda esta serie. Pero hoy día vamos a hablar sobre un personaje bien interesante. Y este personaje se llama José del Antiguo Testamento. No estamos hablando sobre José, el esposo de María, sino que es José del Antiguo Testamento. Y de eso quiero hablar un poco hoy día. Pero antes de continuar, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en este momento están orando por algo? Sí, que están orando por algo, ¿sí? Sí, creo que muchos de nosotros. ¿Cuántos de ustedes a veces oran por algo y sienten que no pasa nada? Estoy orando y digo, algunas cosas uno ora e inmediatamente pasa algo y dice, wow, Señor, muchas gracias. Pero hay ciertas cosas que a veces son las más importantes para nosotros. Y estamos orando y estamos insistiendo en oración y es casi como que Dios no estuviese escuchando, como que Dios no le importara o que Dios no estuviera presente. Y uno dice, pero ¿por qué siento que mis oraciones están llegando hasta el techo y no llegan hasta ninguna parte? En este momento yo estoy orando por muchísimas personas. Una de las personas por las cuales estoy orando es alguien que tiene cáncer y realmente ese cáncer como que no se quiere ir y sigue volviendo.
Estoy orando también por un joven que se fue de los caminos de Cristo y no vuelve. Seguimos orando y no vuelve. Estoy orando por un matrimonio en este momento que está quebrado y que por más que uno ora, uno pareciera que no hay resolución. Creo que todos nosotros estamos pasando por algo similar. Estoy con ustedes, esto es difícil. Entonces lo que espero poder responder hoy día con este mensaje es qué es lo que uno hace, qué debemos nosotros hacer cuando al parecer Dios no está presente o Dios no está contestando nuestras oraciones por más que nosotros insistamos. Eso es lo que quiero hablar un poco hoy día, pero para hablar sobre esto quiero que podamos regresar, que usted pueda regresar conmigo al Antiguo Testamento y vamos a revisar la historia de José. Como decía, este no es José el esposo de María, sino que es José, hijo de Jacob, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob tuvo 12 hijos, uno de los hijos se llamaba José. José era el hijo favorito de Jacob. De hecho, José, si usted recuerda la historia, le dieron un manto, ¿cierto?, de muchos colores y todos los hermanos le tenían envidia. Y José no era tímido en cuanto a mostrarse arrogante frente a sus hermanos. O sea, él realmente pensaba que era la última Coca-Cola en el desierto, como dicen, ¿cierto? O sea, él se creía el cuento y se los hacía saber a sus hermanos. Por ejemplo, vemos en Génesis 37, del 5 al 7, dice que José soñó que era un fardo de grano que era muy alto y que todo el resto eran fardos más pequeños que se inclinaban ante él. Se estaba refiriendo a sus hermanos y él se los decía. ¿Cómo reaccionaban sus hermanos? Obviamente, ¿cómo reaccionaría usted a algo así? En Génesis 37 vemos que José soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se arrodillaban frente a él. Y él se lo contaba a sus hermanos. Estoy hablando de ustedes se van a arrodillar frente a mí. Y dentro de todo este proceso, el resentimiento en contra de que los hermanos tenían en contra de él empezó a crecer al punto de que lo agarraron y lo tiraron dentro de una cisterna, un pozo, ¿cierto?, seco, de una cisterna para que se muriera ahí. Uno de los hermanos, creo que fue Rubén, se compadeció de él y dijo, mejor no permitamos que él muera ahí, sacámoslo, ¿cierto?, y lo vamos a vender para que sea un esclavo. Y luego tomaron la ropa de José, ¿cierto?, mataron a un animal salvaje y le pusieron sangre y se lo presentaron a su papá, a Jacob, y esto le rompió el corazón a Jacob, pensó que su hijo estaba muerto. Y luego se fue, ¿cierto? Ustedes algunos recuerdan la historia, José se fue a Egipto. Y en Egipto lo vendieron a Potifar, que era una persona importante, ¿cierto? Tenía una gran mansión y él quedó a cargo de todo lo que hacía Potifar, ¿cierto? Estaba José a cargo de todo eso. Potifar tenía una esposa. Su esposa quiso acostarse con él y José se negó. Y él se negó y la esposa de Potifar se enojó tanto que lo incriminó, haciéndoles a todos pensar que él la había tratado de violar. Y luego lo mandan a la cárcel. Y en la cárcel estuvo ahí el copero del faraón y el panadero del faraón terminaron en la cárcel junto con José. Y los dos tuvieron unos sueños y José empezó a interpretar estos sueños. Y se dieron cuenta que los dos sueños se hicieron realidad. Esto lo escucha Faraón luego, porque Faraón también estaba teniendo sueños respecto a Egipto y no entendía el significado de sus sueños, así que mandó a llamar a José. Y José fue y le interpretó los sueños. Y el resultado de eso fue que 7 años iban a tener abundancia y 7 años iban a tener hambruna. Y estaba tan feliz Faraón de que él hubiese interpretado sus sueños que lo puso a cargo de casi todo Egipto. Fue su brazo derecho. Y luego dentro de la hambruna mandan a llamar al resto de su familia, ellos llegaron porque tenían hambre y luego José revela su verdadera identidad porque ellos pensaban que él estaba muerto, ¿se acuerdan? Y lo deja entrar a Egipto a toda su familia. Y se produce un momento precioso de poder perdonarlos. Y hubo una reconciliación. Y uno ve esa historia y uno dice, wow, qué tremenda historia. A mí me encantan ese tipo de historias, una historia de redención. Contra todo pronóstico, ¿cierto? Triunfa el que menos tenía posibilidades de triunfar. Me encantan esas historias, ¿cierto? Pero habían dificultades también. Estaba la cisterna, estaba la esclavitud, estaba él siendo incriminado por violación, cayó en prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé si esto le pasa a ustedes. Pero yo siempre voy hasta el final feliz, siempre. O sea, pasa algo negativo y uno dice, no, pero es que al final del día resultó todo bien. ¿Cierto? Uno dice la cisterna, pero no, al final salió todo bien, porque uno sabe, uno puede leer la historia y uno sabe que al final del día, como que todo terminó siendo positivo.
Pero la realidad, si usted lo piensa, es que José no tenía ninguna garantía de que ninguna de estas cosas iban a funcionar. Y este es el punto que espero dejarles claro hoy día. Que usted pueda entender esto, que nosotros vemos la historia de José de principio a fin. Pero José estaba en el momento y él no tenía ninguna garantía de que las cosas iban a resultar para bien o de que las cosas iban a resultar para mal. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha vuelto a ver una película? O sea, ve una película una vez y dice, no, tengo que volver a verla. Y uno la vuelve a ver, y uno la vuelve a ver, y uno la vuelve a ver. ¿Les ha pasado? Okay. ¿Cuáles son algunas películas que son así, que uno las quiere volver a ver? ¿Robin Hood? ¿Star Wars? ¿Sí? Para mí es, por ejemplo, Volver al Futuro. ¿Titanic? ¿En serio? Ay. La segunda vez que uno lo ve, DiCaprio no se muere. No, pero hay películas que son así, uno las quiere volver a ver, ¿cierto? Forrest Gump, El Señor de los Anillos, De Vuelta al Futuro, ¿cierto? Porque son películas que a uno les encanta. Pero hay ciertas películas que uno, una vez que las ve una vez, ya no puede volver a verlas. ¿Por qué? Porque dentro de la trama hay un momento tan crucial que como que cambia todo y una vez que uno lo ve, ¿cierto? Es como que ya no puede volver a verlo. Les voy a dar 3 ejemplos de películas que tienen como 15 años para que no sea un spoiler. Sexto Sentido, ¿se acuerdan? Bruce Willis estaba muerto todo el tiempo. El Club de la Pelea, Brad Pitt fue su amigo imaginario desde el principio. ¿Se dan cuenta? Shutter Island, ¿se acuerdan de esa? Leonardo DiCaprio fue un paciente dentro del manicomio desde el principio. El problema es que cuando uno ya revela esa parte y uno vuelve a ver la película, uno dice, no, pero yo sé por qué pasó esto, porque después pasa esto otro y uno se da cuenta inmediatamente del final. ¿Por qué les digo esto? Porque nos pasa lo mismo también cuando estamos viendo la historia de José. Uno puede decir, José, claro, fue arrojado en una cisterna, pero luego lo rescataron. Uno sabe, ¿cierto? José fue vendido como esclavo, pero luego se quedó a cargo de la casa de Potifar, así que no estuvo tan mal. Uno puede decir, José fue acusado de violación y fue encarcelado, sí, pero después quedó a cargo de Egipto. Entonces uno no se da cuenta de que él no veía lo que nosotros vemos. Nosotros vemos la historia en retrospectiva, pero desde la perspectiva de José, ser arrojado, por ejemplo, en la cisterna era el final de su historia. O sea, esto parece que va a ser el resto de mi vida, ¿cierto? Voy a morir aquí, ¿cierto? O después cuando lo pusieron, cuando fue esclavo, ¿cierto? Él, desde su punto de vista, bueno, esto parece que voy a ser esclavo por el resto de mi vida, de aquí en adelante. O cuando fue encarcelado también, bueno, yo creo que aquí se termina mi historia, ¿cierto? De aquí en adelante no tengo ninguna garantía de que las cosas van a cambiar, pero insisto, nosotros olvidamos que José no veía las cosas desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva de él no sabía. Y usted puede ver la historia de José desde nuestro punto de vista. Pero usted, en su situación que está viviendo ahora, usted tampoco sabe. Usted puede decir, mi situación financiera no tiene ninguna garantía de que va a cambiar. Usted puede ver el dolor que está pasando en este momento y usted puede decir, no tengo ninguna garantía de que este dolor va a disminuir. Usted puede estar en un problema grave en sus relaciones y usted puede decir, esto no tiene ninguna garantía de que vaya a cambiar. Salud, depresión, ansiedad. Entonces la pregunta es esta. ¿Qué es lo que hacemos cuando las cosas están mal? Estamos pasando por un problema o tenemos una oración que no se contesta. ¿Qué es lo que hacemos en ese momento que nosotros estamos viviendo ahora, en el cual estamos pasando por un problema y no tenemos ninguna garantía de que las cosas van a cambiar? Entonces, quiero que nos hagamos esa pregunta y nos preguntemos qué es lo que hizo José también. Una de las cosas que me encanta, no sé si usted se da cuenta en la historia de José, pero quiero leerle 4 versículos y usted me va a decir cuál es el denominador común que tienen estos 4 versículos dentro de la historia de José. Aquí está el primero, Génesis 39:2, dice así: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su amo egipcio. Génesis 39:3, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Génesis 39:23, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupó de nada de lo que dejaba en sus manos. Génesis 39:21, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor, hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. ¿Cuál es la idea que se repite aquí, vez tras vez tras vez?
el Señor estaba con él. El Señor estaba con él. El Señor estaba con él cuando él estaba seguro en su casa. El Señor estaba con él cuando estaba en la cisterna. El Señor estaba con él cuando fue vendido como esclavo. El Señor estaba con él cuando estaba en la casa de Potifar. El Señor estaba con él cuando lo acusaron de violación. El Señor estaba con él cuando estaba en la cárcel. El Señor estaba con él cuando estaba interpretando sueños. Y el Señor estaba con él cuando estaba a cargo de básicamente todo Egipto. Usted puede decir, no, pero es que si yo supiera que mi historia va a tener un final feliz, entonces para mí sería muy fácil. Si tuviera alguna garantía de que las cosas van a mejorar, entonces en ese momento yo ya sé, ok, voy a pasar por esto porque yo ya sé que las cosas van a mejorar. Y es cierto, es cierto. Usted no sabe lo que va a suceder mañana, pero tampoco lo sabía José. Y lo único que sabía es lo mismo que usted y yo sabemos. Y es una sola cosa, que el Señor está con nosotros. Está con nosotros. Él está con usted en su dolor. Él está con usted en su ansiedad. Él está con usted en la pérdida. El Señor está con usted en su enfermedad. El Señor está con usted en su depresión. El Señor está con usted en su falta de fe. El Señor que está usted en sus grandes victorias y está con usted en las peores pérdidas. Cristo está con nosotros. Así es. Créalo, hermano, créalo. Entonces, ¿qué es lo que hizo José cuando enfrentó estas situaciones? ¿Qué es lo que hizo José? Y esta es la respuesta. Que José hizo exactamente lo que cualquiera haría, que estuviese 100% certero de que el Señor estaba con él. José siguió siendo fiel, siguió siendo valiente, siguió moviéndose en fe. Y José hizo exactamente, escuche esto, José hizo, no tenemos que exaltar a José, pero lo que tenemos que hacer es que José lo que hizo fue exactamente lo que cualquiera haría, que estuviese confiado de que el Señor estaba con él. Entonces, ¿qué es lo que hizo José cuando estaba en la cisterna? Hizo exactamente lo que haría cualquiera que confiara que Dios estaba con él. ¿Qué hizo José cuando fue vendido como esclavo? Hizo exactamente lo que cualquiera haría que estuviese confiado de que Dios estaba con él. ¿Qué es lo que hizo cuando fue encarcelado injustamente? Hizo lo que cualquiera haría, que estaba 100% certero de que Dios estaba con él. Y lo mismo hizo a través de toda su vida cuando estaba a cargo de todo Egipto. Hizo exactamente lo que cualquiera haría, que estuviese confiado de que Dios estaba con él. Entonces, ¿qué es lo que hace usted cuando recibe un informe médico negativo? Lo que haría cualquiera, que estuviese seguro de que Dios está con él. O un revés financiero. O una tensión en sus relaciones. Mire, es que la verdad más poderosa que existe en todo el mundo, la verdad más poderosa es que Dios está aquí. Dios está con usted. He dicho esto antes, pero nuestro mayor obstáculo, por ejemplo, para poder ganar la batalla contra el pecado, no es la falta de fuerza de voluntad, sino que es la falta de fe. Y se lo quiero explicar, porque muchas veces alguien se me acerca y dice, pastor, estoy pasando por esto, tengo una adicción, tengo esta tendencia, tengo etcétera, tengo problemas, ¿cierto? Y quiero dejar este pecado de lado. Mi tendencia como pastor es decirle, hazlo, ¿cierto? Esfuérzate más, ¿cierto? Ten más fuerza de voluntad, ¿cierto? Pero la realidad es que esa no es la respuesta. La respuesta es fe. O sea, se lo voy a explicar. Okay. Imagínense que usted está luchando con un pecado, por ejemplo, no sé, la pornografía, o está luchando con, por ejemplo, el chisme, ¿cierto? O robar, ¿cierto? Algo así. Y usted está a punto de cometer ese pecado. Usted está aquí y el pecado está ahí. Y usted está a punto de cometerlo. Y usted levanta la mirada y se da cuenta que Cristo lo está mirando a los ojos. ¿Qué es lo que hace usted? No, o sea, como que uno se hace, como que aquí no pasó nada, ¿cierto? Así como que uno no quiere, obviamente, ¿por qué uno no lo hace? Porque Cristo está ahí, nos está mirando, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice, escuche esto, nos dice vez tras vez de que la presencia de Dios está en todo lugar. Entonces la pregunta no es si usted tiene la fuerza de voluntad.
La pregunta es si usted realmente cree que Dios está con usted de la misma forma en que yo estoy hablándole o que la persona al lado de usted está realmente ahí. Usted lo cree de esa forma porque si realmente lo creyéramos, eso cambiaría todo. Nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestra mentalidad, nuestra paz, nuestro gozo. Entonces la lección aquí no es, wow, qué tremendo que fue José. Tampoco es, oiga, la perseverancia que tuvo José, tremenda, ¿cierto? O tenía tanta fuerza de voluntad, o qué persona más fuerte que era José. No, ese no es el mensaje aquí. La realidad es que José lo único que sabía con certeza era lo que usted y yo también sabemos. Y era que el Señor estaba con él. Permítame simplemente declarar un hecho. Y quiero que el Espíritu Santo esto lo tome. Voy a decir algo y usted recíbalo. Y es una verdad tan simple. Simplemente la voy a decir. Sin ningún efecto especial, sin ningún nada. Solamente le voy a decir una verdad. Y voy a pedir que el Espíritu Santo usted lo toque en este momento. Escuche esto. Dios está aquí. O sea, no hay verdad más transformadora que esa. Créalo. Dios está con usted en su dolor, en su pérdida, en su éxito, en su confusión, en su duda, en su angustia, en su alegría. Dios está con usted. ¿Lo creemos? La respuesta a la pregunta, ¿lo creemos o no?, determina todo en su vida. Y usted se puede preguntar, pero pastor, ¿qué garantías tengo con esto? ¿Cómo yo puedo asegurarme de que mi tristeza se va a transformar en alegría, de que mi pérdida se va a transformar en paz, de que mi confusión se va a transformar en claridad, de que mi angustia se va a transformar en restauración? ¿Qué garantías tengo que las cosas van a mejorar en mi vida? Con un abrazo se lo digo, no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía. Igual que José no tenía garantía. De hecho, si usted sigue la historia de José, se va a dar cuenta que, claro, su familia entró a Egipto. Y uno puede decir, ¡oye, qué final más feliz! Pero si uno avanza simplemente un par de generaciones, esas mismas personas que estaban ahí con él terminaron siendo esclavizados por Egipto. Porque la realidad es que lo más importante y lo que Cristo nos promete no es resolución ni la solución a todos nuestros problemas. Lo que Él nos promete es una cosa y una sola cosa. Y es que Él está con usted siempre, en los momentos buenos, en los momentos malos y en los momentos normales. Y si eso no es suficiente, si la presencia de Dios no es suficiente en su vida, ninguna resolución va a ser suficiente. Porque esta es la imagen, o sea, a veces uno se enfoca en la provisión y no en el proveedor. Uno se enfoca en la restauración y no en el que restaura. Uno se enfoca en la bendición más que en el que bendice. Entonces, cuando nos enfocamos en esto, en lo que Él nos puede dar, más que en su presencia, nunca va a ser esto suficiente para nosotros. Pero cuando nos enfocamos en Él y nos empapamos de Él, nos damos cuenta que con Él ya tenemos todo lo que necesitamos. Y la bendición que viene como resultado de eso es un agregado, pero no dependemos de esto, porque Él es suficiente para nosotros. Y lo que descubrió José es lo mismo que espero que podamos descubrir nosotros en esta mañana. Y esa es la promesa. Voy a terminar con esto. Yo crecí, ustedes saben, algunos se lo he dicho, crecí como misionero, como hijo de misionero en Chile, en los años 80, ¿cierto? Por esa fecha. Y mi papá predicaba en diferentes iglesias. Y habían veces en que él me llevaba, yo era pequeño, me llevaba con él en el carro, ¿cierto? Y era un carro viejo, entonces a veces teníamos problemas en el camino. Y me acuerdo que estaba sentado al lado de él y él a veces hacía esto con su puño, me pegaba así, aquí, ¿cierto? Y yo sentado, y era su forma de decirme como, I'm happy you're with me, ¿cierto? Era su forma, ¿cierto? Me pegaba así en la rodilla. Y
Y algo que recordé hoy día, o sea, no hoy día, sino que dentro de la semana recordé que nunca me importaba dónde íbamos. No me importaba, ni siquiera recuerdo dónde íbamos. Podíamos ir a Valparaíso, a Villa Alemana, a Quilpué, a Quintero, a Santiago, podíamos ir a cualquier parte. Yo no recordaba y no me importaba. Y podían pasar muchas cosas en el camino. A veces se podía una rueda ponchada, ¿cierto? O quizás hacía calor, quizás el viaje era largo, era corto. A mí nada de eso me importaba. A mí lo único que me importaba era que estaba con mi padre. Con él me sentía seguro, con él me sentía amado, con él me sentía protegido y todo lo demás era secundario. Eso es lo que quiero que podamos entender. Es que Dios no es nuestro canal para poder lograr algo, sino que Dios es nuestro todo. Él es un fin en sí mismo y en su presencia encontramos todo lo que buscamos. Ahora, la pregunta con la que quiero terminar es ¿usted lo cree esto? ¿Lo cree realmente? Y no me tiene que contestar, usted lo sabe. Porque si somos honestos, hay días en que yo lo creo y hay días en que necesito más fe. Hay días en que despierto en la mañana y digo, siento que la presencia de Dios está más lejos que, muy lejos, ¿cierto? Y otros días en que lo siento cerca. Lo precioso es que nosotros podamos orar y pedir más fe. Eso es lo precioso. De hecho, hay una historia en la Biblia que está Jesús, ¿cierto? Y un hombre lleva a su hijo que estaba poseído por un demonio, dice la Biblia, se le estaba moviendo el cuerpo y no tenía control sobre su cuerpo. Y Cristo lo quiere sanar, pero el papá, Cristo le pregunta si él tenía fe. Decía, sí, tengo fe, ¿cierto? Lo encontramos en Marcos 9:24, en Mark 9:24. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Me encanta esa oración, me encanta esa oración. Porque podemos nosotros pedirle a Dios en esos días cuando sentimos que Él está lejos, podemos pedirle que nos ayude en nuestra incredulidad. Y que podamos volver a encontrar en Cristo todo lo que nosotros necesitamos. Porque en Él está todo. Eso es lo que descubrió José. Y eso es lo que espero podamos descubrir hoy día. Entonces, ¿qué hacemos cuando la vida se hace difícil? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos lo que cualquiera haría si supiéramos con certeza de que Dios está con nosotros. Enfrentar esta vida, hacer todo lo que tenemos. Dios está conmigo, está con usted, está con usted. Y usted hace lo que cualquiera haría que supiera que Dios está con usted. ¿Por qué? Porque lo está. Está con usted. Siempre con usted. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por tu presencia hoy día. Venimos ante ti esta mañana con todo tipo de emociones. Algunos de nosotros estamos cansados, otros frustrados y algunos sentimos que apenas estamos resistiendo. Pero en medio de todo esto te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí. Tú has prometido nunca dejarnos y hoy nos aferramos a esa promesa. Señor, sabemos que la vida no siempre va a tener sentido. A veces oramos y sentimos que nada cambia. A veces miramos alrededor y nos preguntamos, ¿dónde estás? Pero en esos momentos recuérdanos, Señor, que tus caminos son más altos que los nuestros y que tú estás obrando aún cuando no lo podemos ver. Señor Jesús, ayúdanos a recordar que incluso si no vemos la resolución que esperamos en esta vida, que tenemos la resolución definitiva que está esperándonos en la eternidad. Es ahí donde está nuestra esperanza, no en este mundo ni en nuestras circunstancias, sino en la promesa de lo que está por venir. Al otro lado, Señor Jesús, sabemos que está la eternidad y que cada lágrima será enjugada, cada dolor y cada pregunta que llevamos van a ser resueltos. Hasta entonces, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones y oramos que tú nos des fuerza para confiar en ti todos los días. Ayúdanos, Jesús, a poder vivir sabiendo que estás con nosotros en los buenos tiempos y en los tiempos difíciles. Y ayúdanos a seguir avanzando con fe y valentía sabiendo que tú nos sostienes. Señor Jesús, te amamos con todo nuestro corazón y te damos gracias por amarnos primero. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús.
Y todos decimos juntos. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes.